¿Nombre? Mariana. ¿Profesión? Soy consultora educativa. ¿Lugar de trabajo? Normalmente trabajo en Madrid, en mi casa. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito, no sabría elegir, tengo muchos. ¿Tu mejor hábito? Mi mejor hábito es hábitos saludables de dormir bien, comer bien y descansar y esas cosas. ¿Una cosa que estás aprendiendo? Pues estoy aprendiendo a tocar el piano. ¿Un libro que recomiendes? Pues, el libro que acabo de publicar con Juan Fernández, que se llama La evaluación formativa. ¿Una frase que te inspire o te defina? Una frase que a mí me gusta decir mucho es, si ponemos, quitamos. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio podrás aprender sobre una de las cuestiones que más impacto tiene en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hablamos de evaluación formativa con Mariana Morales. Nuestra invitada es consultora educativa independiente para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica. Es licenciada en Filosofía y Letras y ha sido profesora de secundaria durante 15 años. Recientemente ha publicado el libro Evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje, con Juan Fernández, que ya estuvo en el podcast en el episodio número 13. En la entrevista hablamos del propósito de evaluar, los tipos de evaluación que tenemos, sobre la importancia de definir y compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los criterios de valoración. Profundizamos en los 3 pasos que se tienen que dar para hacer una correcta evaluación formativa. Hablamos también de la motivación intrínseca y, sobre todo, vemos muchas estrategias para dar un buen feedback durante el proceso de aprendizaje. Vemos también errores comunes cuando tratamos de hacer evaluación formativa y algunas claves a mejorar en la formación permanente del profesorado en esta temática. Estoy seguro de que con esta entrevista aprenderás las estrategias y principios fundamentales de la evaluación formativa, para que así puedas utilizarla como herramienta de aprendizaje y no solo utilizar la evaluación sumativa como herramienta de control o certificación. Y ahora sí, te dejo con Mariana Morales. Muy buenas, Mariana. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias, José Luis, por la invitación al podcast. Gracias a ti, porque vamos a hablar de uno de los temas que yo creo que tendría que ser siempre estrella, pero que a veces no está de moda. Y eso que hace que en la formación, por ejemplo, dejemos de prestar la atención a aquellas cosas que suelen funcionar. Y en este caso, una de ellas es la evaluación formativa. Pero antes de ir entrando en materia, creo que es importante definir para qué evaluamos. Hay que distinguir entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación que sirve para aprender es la evaluación formativa y bueno, pues la finalidad es regular el aprendizaje, regular esos aprendizajes. Si es posible que los regule el propio alumno, pues eso ya es maravilloso. Pero si aún no es posible, pues lo hace el profesor con los medios que tiene. Tendríamos, por lo tanto, esa diferenciación que se ve en los debates y en la realidad entre certificar y aprender. ¿En dónde ubicamos la formativa y la sumativa? La sumativa se ubica al final del proceso y habitualmente tiene una función social, de certificar unos aprendizajes que se han logrado o no se han logrado de cara pues, a diversas cosas, como puede ser, por ejemplo, pasar al curso siguiente o tener un diploma, un título, cosas así, ¿no? En cambio, la formativa es la evaluación que tenemos que hacer durante los procesos de aprendizaje, es decir, a lo largo de todo el curso, y tiene que servir para regular el propio proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces confundimos una cosa con la otra y entonces la expresión evaluación continua, por ejemplo, pues como no aclaremos muy bien si se refiere a formativa o sumativa, pues es posible que lo que hagamos sea una sumativa continua y entonces nos creemos que estamos regulando aprendizajes, pero en realidad no es así. De hecho, mencionáis en el libro continua evaluación sumativa y utilizáis una cita que me gusta mucho de O'Neill, que dice que es fácil creer que más datos equivale a mejores datos.
Esto suele ser común, acumulamos datos pensando que estamos haciendo una real evaluación formativa. Sí, es una cosa muy, muy frecuente y yo misma lo he hecho porque yo antes de la consultoría me he dedicado a la docencia durante 15 años, entonces yo también lo he hecho y lo he padecido, digamos. La evaluación formativa tiene que tener 3 pasos. Primero, recoger evidencias, segundo, analizarlas y tercero, tomar decisiones. Entonces, el problema es que cuando nos centramos en el primer paso, en recoger evidencias y analizarlas un poco, pues muchas veces se nos olvida la parte de tomar decisiones pedagógicas, ¿no? Y entonces aquí es donde está el problema, porque acabamos convirtiendo la evaluación en burocracia. Claro, con el trabajo que genera eso. Mira, este año he acabado yo con la sensación de haber trabajado más que la mayoría de muchos de mis estudiantes, ¿no? Y al final diseñas tareas, intentas dar ese feedback, tienes que puntuar, te creas un Excel con un montón de datos y es una sensación agridulce porque requiere muchísimo esfuerzo esa recogida de datos, pero luego realmente te das cuenta que no van a aportar mucho valor a los estudiantes. Antes de profundizar más en esos 3 pasos que ya has comentado, hay uno que es previo y que comentáis en el libro que considero que a veces el error está ahí. Y es la definición de los objetivos de aprendizaje y los criterios de valoración. ¿Por qué tienen tanta importancia como paso previo imprescindible en el proceso de evaluación formativa? Pues esto es como cuando te vas de viaje. No es lo mismo irte a Polonia que irte a Costa de Marfil. Entonces, tienes que saber primero a dónde vas, porque si no sabes a dónde vas, por mucho que te prepares, igual te estás preparando mal, ¿no? Estás metiendo las cosas equivocadas en el equipaje. Entonces, hay que saber dónde se va. Y no solo lo tiene que saber el profesor, que normalmente lo sabe, sino que tiene que compartirlo de una manera muy clara con los alumnos. En este sentido, el hacer un buen proceso al inicio de los procesos de aprendizaje, de compartir los objetivos con los alumnos, por ejemplo, mediante modelos, es muy, muy útil. Y mucho de ese feedback que damos a lo largo del proceso y que resulta muy costoso, nos cuesta mucho esfuerzo, ¿no?, hacerlo, como acabas de mencionar en tu caso, ¿no? Seguramente mucho te lo podrías ahorrar si haces un buen modelaje. ¿En qué consiste ese modelaje? Pues el modelaje es, tú tienes un objetivo, unos objetivos de aprendizaje, los alumnos tienen que realizar una serie de cosas y hacer una serie de aprendizajes, entonces pues tú les muestras modelos o ejemplos de cómo se hace eso y de los resultados que tiene que tener eso. Y entonces esos ejemplos pues que sean plurales, no hace falta que sean todos excelentes, puedes poner algunos menos buenos, algunos muy buenos, otros regulares, otros malos directamente, ¿eh? Y es un ejercicio muy interesante el mostrarlos, comentarlos, compararlos entre ellos en base a los criterios de valoración, que son los criterios de evaluación que tú tienes ahí establecidos en relación con los objetivos, ¿no? Entonces, primero se lo puedes mostrar a ellos, les das el ejemplo, lo comentas, etcétera, y luego, por ejemplo, pues les puedes decir, bueno, pues ahora voy a repartir algunos entre vosotros y este mismo ejercicio de comparación y de comentar, etcétera, lo vais a hacer entre vosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué consigues? Pues consigues que ellos interioricen mucho mejor lo que tienen que hacer, se representen en su cabeza los criterios de evaluación, se representen en su cabeza los objetivos de aprendizaje y entonces luego, cuando ellos se pongan a hacerlo, pues normalmente se van a enfocar mucho más desde el principio en lo que tienen que hacer y sobre todo en cómo tienen que hacerlo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, lógicamente ahí te vas a ahorrar mucho feedback, ¿no? Que no te lo vas a ahorrar de todo, obviamente, pero una buena parte del feedback que das al principio, pues esa te la vas a eliminar por haber hecho precisamente ese buen modelaje, ¿no? Y luego además tiene otro efecto positivo y es que cuando los alumnos tienen éxito en una cosa, pues se motivan más. Entonces, claro, pues los vas a tener más motivados porque si desde el principio ya ven que están ahí bien encaminados, que tienen claro cómo tienen que hacer las cosas, etcétera, pues normalmente pues se muestran más optimistas y más positivos de cara a lo que tienen que hacer, ¿no? Si desde el principio estás ahí con muchos problemas, que no sabes lo que tienes que hacer, que te equivocas continuamente, etcétera, pues eso te desanima. En cambio, si vas teniendo pues pequeños éxitos, eso te va animando, ¿no? Claro, sobre todo en esos primeros pasos, como comentabas,
en el marco, por ejemplo, de una asignatura, si el alumno ya empieza fallando sin entender su error, pues se va a ir descolgando, su autoeficacia, como decía, se va a ver perjudicada y ya es el pez que se muerde la cola. Y ahí el feedback que venga después pues empieza a perder valor seguramente. En ese modelaje entiendo que sería una buena práctica coger tanto buenos ejemplos de otros años, si los tenemos, como ejemplos que a lo mejor no van a cumplir esos criterios y así los estudiantes pueden identificar los errores. Y esto yo lo veo muy interesante porque muchas veces cuentas la actividad, el objetivo y el alumno te está mirando pero no te escucha y realmente no ha entendido nada. Entiendo que hay que hacerle pensar en esos objetivos y no hacerlo como un paso a la ligera. ¿Podría ser interesante hacer algún tipo de ejercicio de manera deliberada para que ellos hagan cosas para entender el objetivo de aprendizaje? Sí, hay que prepararlo bien. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? De que he hecho hace poco con un grupo de profesores. Estos profesores les ponían tenían un portfolio y a los alumnos en algún momento les pedían que hicieran un comentario personal, ¿vale? Una reflexión personal sobre lo que habían aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dieron cuenta de que tenían alumnos que lo hacían con mucha profundidad, pero que la mayoría de los alumnos pues ponían cosas muy superficiales, ¿no? Como para quitárselo de encima, ¿no? Entonces, pues estuvimos pensando en cómo solucionarlo, ¿no? Y entonces, pues lo que hemos hecho es hemos cogido modelos de esa tarea, que ves que es una tarea abierta, diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y entonces los propios profesores hemos hecho una lista de por qué eso está bien, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho una checklist de 4 o 5 criterios, es decir, pues esto está bien porque da detalles sobre lo que ha hecho. Esto está bien porque ha pensado en cuál va a ser su siguiente paso. Esto está bien porque tal. O sea, una lista de cosas de por qué esos comentarios ellos pensaban que eran interesantes, ¿no? Y entonces, una vez hecho eso, pues hemos cogido otros que no estaban tan bien y los hemos comparado para efectivamente corroborar que la lista la teníamos bien hecha, hemos modificado algunas cosas y tal. Entonces, ahora la idea es eso, trasladárselo a los alumnos para que ellos lo puedan ver. Muchas veces lo que les pasa es que no entienden cómo hay que hacer las cosas. Entonces tú les dices, haz una reflexión personal de no sé qué, y la gente pues no sabe qué hacer, no sabe qué decir, ¿qué pongo? ¿No? Entonces necesitas un poquito de ejemplos y de orientaciones de cómo hacer eso, que igualmente va a haber gente que va a seguir muy perdida, pero por lo menos vas a tener un grueso de gente que sí que va a entrar en la dinámica. Entonces ahí vas como ampliando el número de alumnos que se van metiendo en hacer eso con cierta solvencia, ¿no? Uno de esos primeros feedback que se pueden hacer es eso, comprobar que han entendido lo que tenían que hacer, porque muchas veces se pone a trabajar y crees que no saben resolver la tarea o no han leído, no saben resolver un contenido, pero en el fondo es que no tenían bien identificado al lugar que tienen que ir. Entonces, claro, ahí ya empieza el problema, el no entender lo que tienen que hacer. Pero antes de entrar en el feedback, ¿puedes profundizar más en esos 3 pasos para que realmente entendamos lo que es la evaluación formativa? Sí, yo lo primero que quiero decir es que nosotros, o sea, hacemos muchas evaluaciones, ¿eh? Lo que pasa que, como he dicho antes, a veces no hacemos esos pasos de analizar y tomar decisiones de tipo pedagógico o didáctico en la clase, ¿vale? Pero la parte de la recogida de datos yo creo que la tenemos bastante trillada. Entonces, en ese punto de la recogida de datos, yo lo que creo que hay que hacer ahí, bueno, varias cosas, pero destacaría primero, ser más selectivos a la hora de recoger datos, porque, como dice Cacionil, al final esos sistemas que tenemos de recogida de datos lo que tienen es muchísimo ruido, y entonces metemos en el sistema datos que son muy relevantes junto con otros, pues que a lo mejor son, yo qué sé, un día que entregó no sé qué, una cosa con muy poca importancia, ¿no? O simplemente un entregado o no entregado, cosas así, ¿no? ¿Vale? Entonces eso no es una cosa que tú puedas analizar como algo de aprendizaje. Entonces, que los datos que recojas realmente sean relevantes, ¿vale? Y también que sean interpretables, porque a veces metemos datos en los cuales hemos metido tal mezcla de criterios ahí dentro que los hacen ininterpretables. Queremos preguntarles tantas cosas al mismo tiempo que los alumnos pues contestan X y tú no sabes si X se está refiriendo al objetivo 1, al 2 o al 3, porque lo has metido ahí como un solo dato y no lo has desglosado. Entonces, hay que ser mucho más fino a la hora de recoger esos datos y más selectivo, ¿no? No hace falta recoger tantos, ¿no?
Y luego en los otros dos apartados, en el análisis y en la toma de decisiones, yo básicamente quería destacar una cosa, y es que las decisiones que tomemos tienen que ser dentro de nuestro ámbito de actuación, porque veo que ese es el principal error que solemos cometer, ¿no? Que analizamos algo y entonces lo atribuimos a algo que es absolutamente externo a nuestra acción, a nuestra competencia como docentes, y entonces, claro, ahí no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, tienes que buscar las atribuciones internas en las que tú puedas actuar. Seguro que también hay alguna externa, por supuesto, pero vamos a fijarnos en las que sí que podemos actuar y entonces en esas vamos a actuar, ¿no? ¿A qué cosas me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, si tú detectas que tienes un alumno, un grupo de alumnos, pues que hay una cosa que tiene una laguna ahí, pues bueno, pues busca la manera de que resuelvan esa laguna, no que se las apañen como puedan, ¿eh? Sino, bueno, pues indícales unos materiales, explícaselo otra vez, ponles un vídeo, bueno, haz un grupo de trabajo en el que ellos mismos pues puedan hacer pues un resumen o tengan que hacer alguna cosa para procesar esa laguna que tienen, por ejemplo, ¿eh? Entonces hay que tomar decisiones de lo que nosotros podemos hacer en nuestra clase. Esas son las decisiones que nosotros tenemos que tomar ahí. Me ha gustado mucho esta cuestión que has dicho de que a veces queremos evaluar varias cosas a la vez o montamos superactividades porque queremos que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan contenido y varias habilidades. Y eso entiendo que lo mismo puede ser contraproducente para aprender y para evaluar también. Porque al final el estudiante puede perder de vista lo que se espera de él, ¿no? Porque al final esas actividades son tan complejas y eso, como dices, afecta a la recogida de evidencias, que claro, como profesor tú tienes un montón de datos y parece que te sientes obligado a hacer algo con esos datos, ¿no? Entonces, creo que ya se arrastran ahí algunos problemas que luego afecta en la toma de decisiones y ahí es donde ya no llegamos, porque directamente lo mismo ni tenemos tiempo. ¿Crees que es en la toma de decisiones donde al final se reflejan las carencias de todo el proceso y es realmente cuando nos damos cuenta de que no estamos haciendo evaluación formativa y sí continua o final? No he acabado de entender la pregunta. ¿A qué momento exactamente te refieres? Sí, vamos a imaginar una asignatura. Está casi en su parte final, en la que tú empiezas ya a calificar. Entonces tienes ahí un montón de datos. Tienes tanto que te lleva muchísimo tiempo incluso el poner las calificaciones. Pero ya como estamos al final de la asignatura, entiendo que ahí la toma de decisiones pues casi que no tiene sentido, ¿no? Bueno, es que ahí me estás hablando de que ya estás en el momento de la evaluación sumativa, ¿no? Cuando ya tienes que poner la decisión final sobre qué ha pasado ahí. La evaluación formativa tiene que hacerse durante el proceso. Entonces, si tú tienes un montón de datos que me imagino que has ido recogiendo durante el proceso y no solamente al final, lo lógico es que con esos datos que has ido recogiendo hayas ido tomando las decisiones durante el proceso, ¿vale? Y aquí hay un par de cosas, y es que el feedback, para que sea útil, tienes que darlo durante el proceso. Sí, que a ti te digan a toro pasado un comentario, una crítica o un tal, pues no te sirve de nada. O sea, lo que te sirve es, mientras lo estás haciendo, para poder precisamente solucionarlo, ¿no? Si te lo dicen al final, pues ya es que ya poco hay que hacer. O sea, es que no está el pescado vendido, no puedes hacer nada. Entonces, eso, el sentido que tiene el feedback es no darlo al final, sino darlo durante el proceso. Entonces, si estamos dando feedback al final del proceso, mi opinión desde el sentido de la lógica lo que me dice es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Que estás haciendo un trabajo que realmente no es muy útil, ¿no? Y precisamente de tiempo creo que no andamos muy sobrados. Entonces, pues cuando me dicen, oye, ¿qué puedo hacer para que esto no me lleve tanto tiempo? Pues para empezar, que el tiempo que dedicas sea útil, ¿no? Hay otra cosa que tú has comentado antes que también quería destacar y es el tema del tiempo que los profesores le dedicamos a dar feedback. Que a veces parece como que nosotros le dedicamos más tiempo que el que luego le dedican los alumnos. Pues caso error. O sea, el feedback tiene que darle más trabajo al alumno que al profesor. El profesor precisamente, claro, como tienes que multiplicarte porque tienes muchos alumnos, pues ahí es donde tienes tu multiplicación de trabajo, ¿no? Pero no puede ser que tú le des feedback a un alumno y el alumno pues lo mire o no lo mire, lo guarde ahí en un cajón y se olvide, porque para qué le has dado el feedback. Claro, y eso sucede cuando se combina. Es decir, cuando damos una nota y un comentario cualitativo a la vez, ¿qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues lo que suele suceder es que los alumnos se miran solamente la nota, ¿eh?
Y entonces eso eclipsa el comentario, que es además lo que seguramente te ha llevado más tiempo de elaborar, ¿no? Y es una pena. Es una pena, ¿no? Que esto sea así, pero esto es así. La nota, de alguna manera, va al ego, ¿eh? Va al ego del alumno porque es muy fácil comparar una nota, es un número, mayor, menor o igual que el que tenías antes o que el de tus compañeros o que el que te esperabas, pero eso es muy fácil de comparar. En cambio, un comentario te hace pensar, y eso es lo que nos interesa, que piensen. Eso es lo fundamental en una evaluación, es que el alumno piense. ¿Ah? Entonces, ¿qué piensa? A ver, este comentario que me ha puesto aquí el profesor, pues ¿qué me está diciendo? ¿Sí? Que tengo que mirarme más esta parte, que tengo que detallar más esto, que esta parte parece que la tengo muy controlada, que me fije en no sé qué, pues oye, pues son cosas útiles que me vienen muy bien y bueno, pues lo importante es que el profesor le dé la ocasión y la oportunidad de intentarlo otra vez, porque si no me da la oportunidad tampoco me lo voy a mirar. Dais muchas claves en el libro para un buen feedback según el momento. A nivel práctico, por ejemplo, en el número de tareas, de actividades, cuándo hacerlo y demás. ¿Qué estrategias o qué pautas sueles ver que funcionan mejor para conseguir ese objetivo? Es decir, que el feedback sea útil para aprender, pero también que el docente no se vea saturado. Porque yo creo que al final esas dos cosas tienen que ir de la mano. Y ahora mismo creo que muchos tenemos ese problema, ¿no? De no ir con las dos cosas bien cuidadas. ¿Qué estrategias o ideas recomiendas para que ese feedback sea oportuno teniendo en cuenta el momento? Sí, yo creo que hay que pensar en tareas que tengan una cierta complejidad y que sean largas, de en duración, estratégicamente, más que en microtareas pequeñitas que sean muchas, ¿vale? Esto así como observación general, ¿no? Una tarea larga que tú puedas ir rehaciendo, ¿no? Que puedas ir mejorando, con calma, bien, a fondo, ¿no? ¿Vale? Y que al final tengas algo de lo que sentirte orgulloso, ¿no? Y no pues una colección de cosas ahí medio bien, medio mal, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una estrategia importante y cuesta porque la mentalidad que tenemos, o lo que yo veo más, desde luego, es la obsesión por la microtarea, ¿no? Y entrega tal día y tal, no sé qué, y la semana siguiente otra, y luego otra, y luego otra. Y al final, pues bueno, pues eso sí que te satura, de trabajo a ti como profesor y al alumno, pues yo creo que sí que le satura un poco, pero tampoco creo que aprenda mucho porque si no hay reflexión sobre lo que ha hecho y no lo vuelve a intentar, pues tampoco veo que haya mucho avance ahí. Entonces, bueno, pues eso es un tema importante. Y luego otra clave que a mí me parece también relevante es pensar el tipo de aprendizaje que están haciendo tus alumnos, cómo de novatos son tus alumnos en eso. Es decir, si tus alumnos saben poco de eso o saben mucho de eso, o si tienes alumnos que saben poco y alumnos que saben mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque el feedback, cuando sabes muy poco, te hace falta con más frecuencia, ¿vale? Y te hace falta más modelos, te hace falta más ejemplos, ¿eh? En cambio, cuando ya tienes una cierta experiencia más sólida, digamos, más avanzada, cuando tienes un nivel más avanzado, el feedback no te hace falta tanto, ni tan frecuente, ni tan inmediato, no, es mucho más fino el feedback que hay que dar ahí, de más puntual, me refiero, ¿eh? Entonces, yo creo que eso también es una clave que podemos distinguir, que no a todo el mundo le hace falta el mismo feedback, ¿no? Tú puedes tener una clase con 25 o 30 alumnos y a lo mejor dices, es que les tengo que dar feedback a todos y cada uno. Pues a lo mejor no hace falta que hagas esa estrategia, ¿eh? Puedes hacer una estrategia diferente con los que van más avanzados y una estrategia distinta con los que tienen un nivel más inicial, ¿no? Y bueno, no es un tema de edad, es un tema de cuánto saben los alumnos que te han tocado en tu clase, ¿no? Ahí entiendo que es donde se ve el arte del profesor, de no saber prácticamente de entrada cuál va a ser el momento idóneo, exacto y el tipo de estrategia de feedback que tienes que dar. Me gusta esa idea de reentregar las actividades, pero alguien puede estar pensando que esto plantea dos problemas. Primero, que el profesor empieza a decir que, bueno, voy a tener que corregir 2 veces una actividad si no doy abasto ya. Y el segundo problema, no sé si estará de acuerdo, es que a veces parece que nos puede llegar a preocupar que todos obtengan una buena calificación, porque claro, si se permite reentregar, se supone que ese feedback va a permitir que se haga mejor. ¿Esto se suele ver o es un poco una percepción mía?
Sí, no, es una cosa bastante común. Pero desde mi punto de vista creo que tenemos un error de concepto, ¿eh? ¿Vale? Es decir, nosotros evidentemente tenemos la aspiración de que nuestros alumnos den lo mejor de sí mismos, pero tenemos que contar también con que los alumnos tienen también sus prioridades y sus decisiones, ¿eh? Entonces, nosotros cuando marcamos unos objetivos, pues tenemos que tener ahí una horquilla entre lo que es lo básico y lo que es el avanzado y el salirte del avanzado, ¿no? El salirte de la tabla, ¿no? Entonces, creo que un alumno, una vez que ha logrado el básico, está en todo su derecho de decir, oye, pues quiero avanzar o quiero quedarme aquí porque motivos X. O sea, es que pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser desde que no se encuentre bien a que tenga, yo qué sé, un partido de baloncesto es súper importante o que vaya al conservatorio o que, yo qué sé, pues que pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Entonces, si alcanza el básico, pues yo creo que hay que tener ahí un poco de respeto por su autonomía. Otra cosa es que tú le animes, le propongas cosas que creas que puedan conectar con él, con sus intereses, etcétera. Entonces ahí pues seguramente también le despertarás ahí también ganas de ir a más, ¿no? Pero bueno, esto es así. O sea, ahí está la autonomía de cada uno, ¿no? Me gusta mucho esa idea porque a veces los profesores estamos tan motivados que queremos que todos aprendan al máximo, lo cual es bueno. Pero también está bien tener ese respeto y decir, oye, pues va a ser que no, que este alumno pues no quiere más, no necesita más o en este momento no puede más. Y claro, como planteamos tantas cosas para que aprendan, parece que nos sentimos dolidos, ¿no? Si el alumno no lo da todo. Creo que es muy interesante esta reflexión que has hecho. Sí, y bueno, de todas maneras a nosotros como profesores también nos pasa, ¿eh? O sea, hay cosas en las que tú como profesor dices, pues esto voy a dar todo lo que puedo porque me motiva o que tal, igual, y hay cosas que dices, uy, esto voy a hacer lo mínimo porque no me interesa nada, ¿no? Entonces, pero me cumples porque haces lo mínimo, ¿vale? Pero es que, o sea, es que somos humanos, es que hacemos lo mismo. O sea, hacemos exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando nos toca con nuestros alumnos, pues nos cuesta entenderlo. Pero vamos, no sé tú, pero yo desde luego lo hago, ¿eh? O sea, hay cosas que digo, esto a quitármelo de encima y pum. Pero tenemos que tener claro cuál es ese mínimo, ¿eh? O sea, cuál es ese básico, cuál es ese mínimo para nosotros, evidentemente, y para nuestros alumnos también, ¿no? Sí, creo que es bueno que ellos entiendan también y que formen parte de la toma de decisiones sobre lo que es o no importante para ellos, que para eso son los que aprenden. Creo que esto es algo que tenemos que aprender y me ha recordado una frase de un libro que leí recientemente. El libro se llama Solo una cosa y es de Keller y otro autor que ahora mismo no recuerdo. Y decía que lo importante no es hacerlo todo correctamente, sino hacer lo correcto. Y para definir lo correcto sería interesante contar con la opinión del alumno y que él pueda decir, oye, pues esto para mí no va a ser relevante y a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que puede ser bueno dejar ese espacio aunque sea limitado. Hablemos del error, si te parece. Y esto va relacionado con una de las claves del buen feedback entre la cantidad y la procedencia. Y aquí guarda mucha relación en esto que estamos hablando de si le especificamos los errores, los señalamos cuando hace una cosa. ¿Qué podemos hacer? Mm. Bueno, esto hay que hay mucha ciencia aquí detrás, ¿eh? De cómo hacer esto bien. Eh, por ejemplo, si son errores que son de atención, simplemente con hacerles una marquita, una pequeña señal, si es oral, pues se le hace una pequeña señal, un gesto y ya está, él lo va a entender. ¿Mm? Si es un tema de atención, ¿no? Yo qué sé, pues se te olvida una coma o cosas así, ¿eh? ¿Vale? En cambio, si es un error más profundo, ¿vale? O si vemos que no sabe poner las comas, por ejemplo, o sea, no es que se le haya olvidado poner una, sino que no sabe poner las comas, ¿vale? Pues ahí, claro, ahí la actuación es diferente, ¿eh? Y tenemos la evidencia, porque hemos visto que no, en un papel, en un escrito, pues no ha puesto bien las comas. Tenemos el análisis, que deducimos que no sabe cuándo se ponen y cuándo no se ponen, ¿vale? ¿Y cuál es la decisión? Sí, los 3 pasos de la evaluación formativa, ¿eh? Entonces, ahí podemos decirle, podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Y ahí viene la calidad del feedback. Podemos decirle, por ejemplo, ¿te faltan muchas comas? Pues sí, pues vale. Pero eso no le va a ayudar mucho. Sí, o sea, eso es un diagnóstico, no es un feedback, ¿eh? ¿Vale? Le podemos decir, fíjate más en las comas. Pues eso no le va a servir de nada, porque si no sabe cómo se ponen, pues no es un tema de fijarse, ¿eh? ¿Vale? Podemos decirle, vamos a hacer unos ejercicios específicos de cómo poner las comas. Eso sí puede resultarle útil, ¿eh?
pues pone la coma donde no hay que ponerla, entre el sujeto y el verbo, por ejemplo, pone la coma ahí, pues le dices, oye, pues vamos a hacer unos ejercicios para que veas cómo aquí no se pone la coma, ¿vale? Y se lo trillas ahí un poco, y hasta que lo acabe aprendiendo. Es decir, el feedback a veces no es decirle que haga algo, a veces es proponerle una actividad, proponerle un ejercicio, etcétera, ¿no? O remitirle a algo que viene en el libro, ¿eh? Dices, mira, en el libro hay tales ejercicios o en el software este que tenemos hay tales ejercicios sobre esto, pues hazte el 5, el 7 y el 10, por ejemplo, ¿no? O sea, el alumno tiene que saber qué hacer, tiene que tener claro lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, no puede ser un feedback así un poco abstracto, un poco general. Eso no sirve de mucho. Tiene que ser algo muy concreto y muy específico. Aquí tenemos que establecer cómo prever estas paradas que habrá que hacer en el camino, que a veces no sabemos, pero de repente vemos una laguna que es común a todos. Y si hacemos una buena toma de decisión correcta, pues habría que hacer eso que comentas y decir, oye, pues vamos a tener que hacer una actividad al día siguiente para que entiendan mejor esto y después se vaya a su trabajo para que ellos mismos lo puedan corregir. Y a lo mejor tú no has corregido nada, ni le has dicho nada, pero como lo has visto directamente al día siguiente, planteas una actividad y ellos mismos van a empezar a decir dónde está ese error que hicieron mal y cómo lo van a corregir. ¿Te refieres a esto, no? Claro, claro, y ese, al final eso es un autofeedback, que es lo mejor, es lo mejor porque para el alumno, lo mejor para el alumno porque él mismo se da cuenta de los errores que ha cometido y eso le va a quedar con mucha más profundidad en su cabeza, ¿no? Que si simplemente se lo señalas tú y lo guardas en un cajón, ¿no? Sí, es unir el feedback del docente con el feedback interno. Y aquí yo creo que vamos a conectar con la pregunta de Juan Antonio Madrid, experto en cronobiología y que fue el invitado anterior. Te dejo con ella. Que nos diga algunas estrategias para cambiar ese balance de motivación extrínseca basada en las notas, en la competitividad, en los rankings también nuestros de las universidades, para que potenciemos la motivación intrínseca en nuestros alumnos, que parte de dentro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta aprender, tengo curiosidad y esa es mi motivación. Luego puedes tener premios o no, pero ¿cómo potenciar en nuestros alumnos la motivación intrínseca? ¿Qué le podemos decir a Juan Antonio? Pues lo primero, felicidades por haber mantenido esa motivación intrínseca por el aprendizaje en un entorno que fomenta tanto el otro tipo de motivación. Eso es lo primero de todo. A ver, es que el problema de la relación entre la extrínseca y la intrínseca es que si tú abusas de la extrínseca, matas la intrínseca. Por ejemplo, si a una persona le gusta mucho hacer algo, pues vamos a poner, por ejemplo, leer libros, ¿vale? Y empiezas a premiarla por leer libros, al final solamente va a querer leer libros cuando tiene el premio. Entonces, esto, claro, o tienes una motivación intrínseca súper fuerte y el premio te resbala o al final pues puede pasarte esto, ¿no? Entonces, esto es un problema porque nosotros, claro, ¿qué queremos? Queremos que aprendan, ¿no? Y queremos que tengan además una larga vida de aprendizajes, no solamente que aprendan cuando vienen al cole, ¿no? O cuando están en los sistemas reglados, sino que queremos que tengan una actitud de curiosidad y de querer saber, de querer mejorar a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, para eso, la motivación que nos sirve, como ha dicho Juan Antonio, pues es la motivación intrínseca, ¿no? Y entonces, bueno, pues yendo un poco a esas ideas que pide Juan Antonio, pues yo creo que en cada momento del aprendizaje podemos hacer algo. Entonces, al inicio, esa primera clase que damos en secundaria, que decimos los porcentajes de los exámenes son tales y no sé qué, o sea, que es lo primero que dices después de buenos días, ¿qué tal el verano? Pues, hombre, ¿y si podemos cambiar ese discurso? O sea, pues podemos decir, este año lo que vamos a aprender es A, B, C, C, y hacemos la lista de lo que vamos a aprender y les enseñamos ejemplos y les ponemos algo que sea un poco más motivador, decir, hey, podéis conseguir hacer esto, podéis conseguir aprender esto, mirad lo que hicieron los compañeros del año pasado, etcétera, ¿vale? O sea, podemos variar por ahí, yo creo que eso es una cosa que se puede hacer, ¿vale? Durante la evaluación formativa, es decir, a lo largo del proceso, ¿podemos dar menos notas y centrarnos más en comentarios cualitativos? Yo creo que eso es algo que también se puede hacer, ¿vale? Igual no podemos eliminarlas del todo, pero
una parte sí que podemos, ¿no? Podemos hacer menos microtareas y más, iba a decir macrotareas, tareas más complejas a lo largo de las cuales damos feedback cualitativo y relacionamos con los modelos que hemos dado, etcétera. También podemos hacerlo, ¿vale? De todos esos procesos, si eliminas la calificación, te vas a tener mejores resultados, ¿no? En cuanto a motivación, porque se van a centrar más en lo que tienen que hacer, básicamente, ¿eh? Es simplemente eso, es que si no solamente se miran la nota, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va un poco el tema. Yo creo que por ahí podemos encontrar algunas pistas para poder trabajar. Y luego, por supuesto, también hay que hacer una reflexión a fondo sobre el currículum, ¿no? Y ver de qué maneras nuestro currículum puede resultar significativo para nuestros alumnos. Es decir, podemos tratar de conectar con sus intereses, abrirles intereses nuevos, conectarlos con nuestro entorno, hacer que el entorno vaya a la escuela, que vaya al instituto, a la universidad, etcétera, ¿no? Y que desde las instituciones académicas también vayamos un poco hacia afuera. Es decir, mucha más relación con el entorno. Eso también aumenta mucho la motivación por el aprendizaje. Además, es una reflexión muy oportuna porque al final, cuando el alumno entiende por qué necesita aprender algo, se promueve el desarrollo de percepción de control y eso está vinculado directamente con la motivación intrínseca. Cuando el estudiante es más autodeterminado, entiende que el aprendizaje se hace por el mero placer de hacerlo. Y es cierto, porque hay muchos estudios que comentan que cuando premias a este tipo de estudiantes, que seguramente por naturaleza seremos casi todos, se ve perjudicada esa motivación intrínseca, porque no quieren premios. Es decir, el placer es el poder hacer esa tarea. Entonces, cuidar este tipo de motivación que está asociada a un mayor rendimiento académico es que va a provocar que se mejore esa calificación final. No solamente que el alumno esté más contento, ¿no?, entre comillas, mientras aprende, o más atento, más conectado consigo mismo, sino que su calificación final va a mejorar. Y luego, claro, los docentes estamos empeñados en premiar, premiar y premiar. Eso afecta en parte, ¿verdad? Sí, eso lo explica muy bien Alficon en un libro que tiene que se llama Punished by Rewards, Castigados por los premios. Es un libro un poco tocho, pero lo explica muy bien y pone un montón de ejemplos de investigaciones, etcétera, ¿no? Eso es así. Y luego otra cosa que también aumenta mucho la motivación intrínseca es el propio hecho de lograr aprender. ¿Mm? Es decir, cuando alguien tiene éxito en el aprendizaje, es decir, ostras, he conseguido aprender no sé qué, ¿vale? Eso te motiva. ¿Vale? Por eso también el hacer evaluación formativa es bueno para la motivación intrínseca, porque si consigues o sea, si te centras en que el alumno aprende y lo consigues, tienes más probabilidades, pues el alumno va a estar más motivado porque ha conseguido aprender. Es decir, la motivación suele ser más consecuencia de haber aprendido, ¿vale? Y lo que pasa es que al final se va retroalimentando, ¿no? Y como entres en el círculo vicioso, pues también se retroalimenta y ese es el problema, ¿no? Claro, y que el alumno entienda que él mismo también puede autoevaluarse. Yo creo que es una cuestión súper clave y que no le debemos dar a un estudiante todo el feedback detallado, porque al final es importante que él haga el ejercicio de ver los objetivos, cuáles eran, e incluso que ellos mismos puedan tener sus pequeños objetivos y decir, oye, yo siento que quiero mejorar en la forma de hablar en una exposición. El profesor no espera de mí eso, pero yo también incluyo ese objetivo. Eso sería interesante. Dejar a los estudiantes que añadan algún objetivo también de aprendizaje, ¿verdad? Sí, eso no solo es interesante, sino que es muy potente. Y además se puede hacer con niños muy, muy pequeños, ¿eh? Por ejemplo, con la lectura, con niños que están aprendiendo a leer de 6, 7 años, eso se puede hacer y funciona muy bien. Entonces le dices, a ver, vamos a leer un poquito, venga. Entonces el niño lee un ratito, lee unas líneas y tal, y entonces le dices, y le pones la grabación, por ejemplo, y le dices, ¿y qué te gustaría mejorar de cómo has leído, ¿no? Entonces el niño te va a decir, pues quiero, yo qué sé, no atascarme en no sé dónde, o quiero, no sé, leer más alto. Van a decir cada uno pues lo que tal, ¿no? Entonces ese es su propio objetivo, es muy interesante, ¿no? Y entonces trabajarlo específicamente, le das unas pautas para que pueda hacer eso y luego pues chequeas al cabo de pues eso, de 10, 15 días a ver cómo lo está haciendo y reinicias otro ciclo, ¿no? Pero eso es muy potente porque es el objetivo que se ha marcado él.
Con el ejemplo de las presentaciones en público se ve muy claramente porque vas a tener una grabación que se puede guardar de un año para otro, el estudiante él mismo puede ponerse esa grabación, va a ser más crítico incluso que el propio profesor a la hora de buscar mejoras. Y es interesante que con el paso del tiempo te puedas volver a ver las grabaciones. Yo personalmente lo utilizo muchísimo para la mejora de hablar en público. Mariana, eres especialista en la formación permanente, aplicando el programa Evaluar y Aprender, y lo destacas como un proceso de desarrollo basado en la práctica reflexiva. ¿Qué es esto de la práctica reflexiva? Bueno, es un enfoque que básicamente consiste en avanzar, pero a partir de la propia práctica. Es decir, analizar tu propia práctica profesional, en este caso la docencia, y encontrar ahí pues puntos de mejora, puntos fuertes también para compartir, y orientarse un poco pues por lo que dice la investigación y aplicarlo otra vez, o sea, hacer como ciclos de ir aplicando y reflexionando sobre lo que vas haciendo, ¿no? Y es un enfoque que funciona bastante bien, porque al final, o sea, una formación de profesorado no puede ser ir un día o varios días a dar unas charlas, porque eso para mí no es formación, eso para mí es información, ¿no? La formación tiene mucho más que ver con qué es lo que haces luego tú en tu clase, ¿no? Entonces, la manera de poder hacer esto de una manera práctica es haciendo ciclos de práctica reflexiva, en los cuales, bueno, pues sí, puede haber una parte de información inicial, pero luego tiene que haber un decir, oye, pues yo lo voy a aplicar a esto en mis clases, ¿no? Entonces lo aplicas, y luego pues compartes con tus compañeros de equipo lo que ha pasado, buscas los puntos fuertes, buscas soluciones a los problemas, pides ayuda afuera cuando te hace falta, y así vas reiniciando ciclos, ¿no? Al final lo que haces es comunidades de aprendizaje profesional, ¿no? Que es, para mí es de todo lo que he probado muchas cosas en estos años en formación permanente, es lo más sostenible, ¿no? Es lo que tiene las raíces más profundas para poder avanzar. Muchas veces los docentes somos muy como los estudiantes, ¿no? Y curiosamente lo que más suele funcionar, más rechazo a nivel de mental, por así decirlo, nos suele provocar. Nos da pereza o creemos menos en ello porque va a requerir más tiempo y más esfuerzo. Y a lo mejor buscamos un curso rapidito, que venga un buen comunicador, que nos haga sentir cómodos, pero luego nos damos cuenta que ese tipo de cursos en la práctica no deja nada, ¿no? Parece que aprendimos, pero realmente lo que es, pasamos un buen rato, que no está mal, pero lo que es aprender para llevarlo a la práctica, no. No sé si recomiendas cursos de larga duración, no tanto por el número de horas, pero sí por la distribución en el tiempo. ¿Te suelen demandar este tipo de formatos o los centros prefieren cursos más clásicos de 10 horas, concentrados en 2-3 semanas como mucho? Pues hay de todo, por supuesto, pero yo estoy insistiendo mucho y con cierto éxito, es relativo, en hacer programas largos. Yo estoy proponiendo un programa a 3 años, ¿vale? Que la gente se asusta un poco cuando me lo oye decir. Pero es que creo que menos de 3 años es muy difícil que veas ahí algún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa es un tema que toca muchas cosas con mucha profundidad de nuestra práctica y de nuestras creencias, y de nuestra práctica profesional, ¿vale? O sea, no es vamos a aprender a utilizar el programita de no sé qué, no. O sea, eso es una cosa mucho más sencilla de aprender, ¿vale? La evaluación formativa es algo que toca las raíces profundas de lo que tú estás haciendo, ¿ah? Entonces, claro, pues necesitas un tiempo para poder asimilar eso, ¿no? Y entonces, en esos 3 años lo que hacemos son estos ciclos, Hacemos estos ciclos, entonces, pues normalmente hacen una sesión conmigo y luego hacen una sesión ellos solos. Se trabaja con equipos en centros, y así vamos alternando, ¿no? Y luego a final de curso, por ejemplo, una cosa que hago es que les digo que hagan
un documento breve en el cual expliquen pues lo que han hecho, que pongan ejemplos, que lo justifiquen y que pongan orientaciones de cómo extenderlo, etcétera, etcétera, ¿no? De cara a que ellos reflexionen sobre lo que han hecho, una especie de portfolio, de cara a explicarlo a los compañeros que a lo mejor pues aún no se han metido en el programa y de cara también a si vienen compañeros nuevos el año siguiente, pues tenés ahí un documento que se lo enseñas y a partir de él hablamos, ¿no? Y ayuda a sistematizar. Entonces, es verdad que esto, claro, es mucho más cómodo irte a un cursito y que te cuenten ahí una cosa, sobre todo si la persona pues que va es simpática y tal, pues y te cuenta una gracieta y tal, pues te vas más contento, ¿no? Pero ¿qué has aprendido ahí? O sea, ¿a qué te lleva, qué has llevado a tu clase de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión profunda que tenemos que hacer como colectivo. O sea, ¿qué tipo de formaciones queremos y qué tipo de formaciones necesitamos? ¿Vale? Esto a mí me recuerda mucho bueno, como somos humanos, a nuestros propios alumnos, ¿no? Que a veces dicen, no, es que este profesor es fantástico porque es muy simpático, no sé qué, sus clases son muy divertidas y tal, ¿vale? Pues sí, ¿vale? Pero ¿cuánto has aprendido? A lo mejor has aprendido un montón, pero que no es un tema de simpatía o no, ¿eh? Es un tema de que eso tiene que haber un aprendizaje más profundo de lo que estás tratando de aprender, ¿no? Sí, habría que cuidar esto de querer picotear de todo o tener que picotear de todo porque quieres una oposición, una plaza, necesitas esos certificados y ahí es un poco entramos en esa rueda del hámster que nos hace pues en mucho y a la vez en nada, ¿no? Sí. Y a veces cuando te das cuenta las cosas importantes que son las que a lo mejor te pueden llevar un poquito más de tiempo, pues ves que todo lo demás pues era en gran parte ruido informacional y que realmente hay que controlar esas necesidades que nos creamos o nos crean dentro de la formación para apuntar más en aquello que tiene más impacto. ¿Qué 2 o 3 carencias o creencias sueles encontrar entre el profesorado en este tipo de formaciones? ¿O cuál es la que más te cuesta romper o la carencia que al inicio encuentras en este tipo de formaciones? Y estoy pensando varias cosas. Creo que por una parte tenemos un problema semántico, problema de vocabulario. O sea, para podernos apropiar de ciertas prácticas docentes, como puede ser la evaluación formativa, necesitamos un vocabulario específico. Y eso me lo encuentro. Y es fácil de solucionar, relativamente fácil de solucionar. ¿Sí? No es una cosa difícil, ¿no? Pero está ahí y hay que hacerlo. Pero es como con los alumnos, si estás explicando una materia o estás tratando una materia y tal, necesitas tener un vocabulario básico porque si no, es que no van a enterarse de nada. ¿Vale? Entonces, tú para poderte manejar con algo tienes que tener las palabras, si no es muy difícil, ¿no? Entonces, por una parte hay eso. Y luego, por otra parte, me encuentro de vez en cuando, no muy generalizado, pero sí que me lo encuentro, que hay mucho conductismo todavía, ¿no? Hay mucho conductismo y esa visión de la evaluación como un premio, un castigo, como algo que me sirve para regular comportamientos, para que hagan lo que se espera que hagan y no hagan lo que no queremos que hagan, unido a la calificación, ¿no? Eso también cuesta mucho, ¿eh? Y luego la tercera cuestión es más sistémica, es el tema de esta cultura que tenemos ahora, que yo creo que hace unos años no la teníamos tanto, de tenemos que hacer muchas actividades y tener como muchos datos. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema y eso yo creo que es más sistémico, ¿eh? Pero bueno, lo del conductismo también tiene bastante parte sistémica, pero en unos sitios está más extendido que en otros, ¿eh? Sí, los datos probablemente sean muchas veces para justificar nuestro trabajo con el ánimo de ser más transparentes, quizá. En relación con los datos, ¿también crees que hay una preocupación por los docentes con el tema de los rankings? Es decir, ¿afecta a los centros que la evaluación formativa, por ejemplo, sea percibida como algo que perjudica el rendimiento académico, la nota, y eso traiga pues las consecuencias en la EBAU, en PISA, en un ranking universitario, etcétera? ¿Crees que esto suele suceder? Sí, sí existe, pero creo que es un miedo infundado. Porque cuando tú haces una evaluación formativa en serio y bien hecha, los alumnos aprenden más.
y eso al final se refleja en, en esos resultados. Entonces, creo que hay un miedo, efectivamente existe ese miedo, pero creo que no tiene mucho fundamento. Es que, como hemos estado hablando, al final el feedback, la motivación intrínseca son cosas que están ampliamente demostradas que influye positivamente en el aprendizaje y en el rendimiento académico. Entonces es una creencia infundada. Sí, y de hecho es una de, o sea, si te miras la investigación, o sea, si te miras metadatos, de metaanálisis, perdón, de diferentes investigaciones, de las diferentes cosas que se pueden hacer en educación, pues es que el feedback sale arriba del todo. Los autoinformes de evaluación por parte de los estudiantes, de los alumnos, salen arriba del todo, en un ranking de 200 cosas que se pueden hacer. ¿Vale? Y entonces la gente tiene miedo a hacer eso porque igual, no sé, supongo que es desconocimiento de todo eso, o que no se fía, o que siempre hemos hecho esto. Bueno, yo creo que entran ahí muchos factores. Y si nos fiáramos más, seguramente haríamos un trabajo más eficaz, ¿no? Y también dejaríamos de hacer cosas que son muy inútiles, ¿eh? Yo creo que reproducimos lo que han hecho con nosotros en gran medida y muchas veces sin darnos cuenta, que es lo malo. A mí me gusta decir a mis estudiantes que el feedback es el padre del aprendizaje y la práctica la madre. Es una simplificación muy grande, pero es para que entiendan el papel que tienen esas dos cosas, que si no haces cosas, no me refiero solamente a cosas manuales, sino también pensar a nivel cognitivo, pues hay poco que hacer, y si alguien o tú mismo no te dices lo que estás haciendo bien, pues ¿cómo vas a mejorar? Tampoco hay mucho que hacer. No, y además es que hay gente que se piensa que es un tema de esfuerzo y no es un tema de esfuerzo, ¿eh? Es un tema de que ese esfuerzo esté bien enfocado. Mira, por ejemplo, yo te he dicho antes que estoy aprendiendo a tocar el piano. Llevo 35 años haciéndolo, ¿eh? Pero sigo aprendiendo yo. Esta tarde tengo clase de piano. Claro, yo me cojo la partitura, me pongo con la sonata, pum, 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 pum. Y entonces yo como soy muy burra, pues puedo hacerlo 20 veces mal, ¿sí? Me estoy esforzando un montón, pero que lo estoy haciendo mal. ¿Sí? Entonces es mucho mejor que tenga una clase con un profesor que me diga, oye, Mariana, esto, pone este dedo, hace esta digitación, o hace esto así, o fíjate la partitura, que tal, no sé, que me diga cuál es el problema de que esto es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Y a partir de ahí lo practico y lo hago bien. O sea, no es un tema de esforzarte, es un tema de enfocar el esfuerzo correctamente. Muy bien, Mariana, por ir cerrando ya la entrevista casi, ¿a qué 2 personas me recomendarías entrevistar? No sé. ¿De qué ámbito? Del que tú quieras, del ámbito educativo o de otro tipo de áreas de conocimiento. Alguien que tú digas, oye, yo esta persona aprendí mucho y sería interesante hacerle o escuchar una entrevista a esta persona. Pues me lo estás poniendo muy difícil, la verdad, ¿eh? No sé, por ejemplo, en tema de evaluación, yo te animaría a entrevistar a Neusan Martí, que es una persona de la que yo he aprendido muchísimo. Sí, y muchísimo. además hizo prólogo de vuestro libro. Sí. Tiene 2 libros escritos sobre evaluación formativa que son fantásticos, ¿eh? Evaluar para aprender y el otro es Evaluar y aprender un único proceso. Y son 2 libros fantásticos. Ese puede ser una persona pues muy interesante para tu podcast, ¿eh? Y luego, por cambiar un poco de tema, ¿vale? Yo te recomendaría entrar en el tema del patio escolar. El patio escolar como lugar y como espacio para explorar y para mejorar. Oye, qué interesante. No es un tema de esos que esté muy de moda, pero como te decía, precisamente me suelen gustar los temas que no están tan de moda. Sí. Yo estoy soy miembro fundador de la asociación Patios Habitables y ahí, bueno, pues tenemos un grupillo de gente trabajando el tema. Entonces, si te interesa alguna cosa concreta, pues dímelo y te digo la persona para que lo puedas hacer. Pero seguro que alguien de la asociación podría venir a hablar de los patios. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿De manera presencial, en la web, como tú quieras? Sí, yo tengo una página web que se llama Evaluar y Aprender, evaluaryaprender.com. Ahí hay un formulario de contacto que funciona y sirve y lo leo. Doy fe. Y luego también estoy mucho tiempo en el Twitter. Estoy más tiempo del que debería. O sea, eso hay que reconocerlo.
Y entonces en el Twitter me van a encontrar también, soy Mariana Morale 19, pero vamos, me van a encontrar rápidamente ahí porque estoy ahí, sí. Muy bien, muchas gracias Mariana por tu tiempo, por compartir tus conocimientos en esta entrevista y en el libro que has publicado con Juan Fernández, que también pasó por aquí. Seguiremos atentos a estas técnicas, estrategias de cómo mejorar la evaluación formativa, porque, como te he dicho en algún momento en la entrevista, creo que es una de las grandes cosas que sabemos que funciona y que a veces desatendemos porque no está de moda. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti.